Buenos días. Señora magistrada, usted ha adelantado opinión en este juicio, Señor, y eso es infracción su a la Constitución, y eso merece una denuncia solamente constitucional. su identificación. Rechazo este juicio. Gracias. Continuamos. Por favor, Y encontré la puerta del Congreso, que estaba cerrada, pero por orden interna. Señorita directora de debates, disculpe, antes de empezar, tenemos el aire acondicionado, no sé si será solo la doctora Betsy Chávez o yo, pero está muy fuerte, no sé si podrían tal vez bajarlo un poco, gracias. por favor, si le pueden bajar. Disculpe, pero es un... Disminuir el frío. Yo estoy temblando. Bueno, gracias. Bien. ¿Cómo está, señor Hamlet, señor congresista? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hemos venido escuchándolo. Usted está claro que usted ha sido propuesto, ¿no?, por la narrativa del Ministerio Público en cuanto le debería servir al Ministerio Público para sus teorías. Señor abogado, introduzca lo que va a ser objeto de su pregunta. Sí, por supuesto, pero no me miren tanto. Bueno, a ver, señor congresista Hamlet, quisiéramos que trate de recordar y sea lo más preciso posible. Usted ha narrado acá en el plenario que usted estuvo a pie, que fue caminando por Girón Junín, después de la votación de la ilegal vacancia contra el presidente constitucional Pedro Castillo. ¿Esto es verdad? Así es. Correcto. En ese trayecto, congresista Hamlet, usted también ha dicho que se encuentra con la ex premier y congresista hoy suspendida, Betsy Chávez Chino, en horas de la tarde. Esto fue el mismo 7, estamos hablando del mismo 7 de diciembre, ¿verdad? Así es, doctor. Perfecto, vamos dos. Bueno, creo que tampoco debe ser difícil. ¿Usted recuerda cuántas vacancias soportó el presidente Pedro? Objeción impertinente, señor magistrado. Objeción impertinente. ¿Aló? ¿Afirma la objeción? ¿Aló? No, no es impertinente. Se ha referido el testigo de lo que ocurrió el día 7 de diciembre del 2022 en cuanto a la moción de vacancia. Es decir, es importante también saber, y que lo diga el mismo testigo, si recuerda cuántas mociones hubo contra el presidente constitucional. Bueno, fueron 3. Bien, infundada la objeción, esa pregunta ha sido permitida anteriormente. Vamos a ser flexibles en esta ocasión, pero centre a lo que es pertinente el testigo. De acuerdo, ¿puede contestar, señor Hamlet, por favor? Y no le dé la respuesta al testigo tampoco, señor abogado. Sí, ¿puedo contestar? Sí. Ya. Sí, claro, recuerdo las vacancias, que fueron 3, pero antes de eso también no hubo censura de los ministros, y que fue el desastre para nuestro país, y qué lamentable en esos momentos. Pues Sí, en ese momento... Pregunta y respuesta, Perdón, pregunta y doctora. respuesta. Le preguntaron cuántas veces. Sí, Dijo ya le 3. dije 3. Bien. Ya. Siguiente pregunta. Sí, señor congresista Hamlet, usted como congresista nos podría decir si se siguió el trámite reglamentario, ¿no?, del Congreso para esta vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Objeción impertinente también, señor magistrado. Estamos en la misma línea, señorita directora de debates, que usted mismo nos ha dado, bueno, más que la licencia, nos está soportando este tipo de preguntas porque sí tienen que ver y sí se han hablado. Bien, en la línea que hemos resuelto, pero con la recomendación al abogado, vamos a permitir esta pregunta, infundada la objeción. Se trata de un congresista y el escenario es el Congreso. A ver, pregúntele y responda. Sí, para saber, congresista Hamlet, si usted sabe si se siguió el trámite reglamentario para la injusta vacancia del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones.
No, señorita jueza suprema, sin ánimos de cuestionar la defensa técnica, consideramos que las preguntas deben ser sin el calificativo de que si es justo o es injusto. Consideramos que la pregunta debe ser de manera ecuánime, sin hacer calificativos. Sí, la recomendación al abogado. La pregunta tiene que ser objetiva. Es tal cual, objetiva. ¿no? Está bien, le quito el adjetivo. No de calificativos o apreciaciones. Está bien, sobre- vuelvo a preguntar A ver, entonces, pregúntele. si usted sabe, congresista Hamlet, si el Congreso siguió el trámite reglamentario en la vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. No siguió. los Gracias. trámites correspondientes. Una última pregunta. También le pido que trate de recordar, congresista Hamlet, ¿qué ocurre primero? Usted estuvo ahí en el Congreso, es histórico, como dice incluso la Fiscalía, 7 de diciembre de 2022. ¿Qué ocurrió primero? ¿La ilegal detención del presidente constitucional o la ilegal vacancia? Objeción, señora juez. Bueno, le Es quito lo ilegal. ilegal. ¿La detención Sí, o es la vacancia? ilegal. Está dando calificativos nuevamente. Quito el calificativo. Quito el calificativo. Señor Y pido abogado. las disculpas del caso. Y es reiterativo, señora Bien, jueza suprema. se le exhorta por última vez, no de calificativos. De acuerdo. ¿Qué fue primero, congresista Hamlet? Trate de recordar, por favor. ¿Fue la detención del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, al cual usted ha dicho que es actual presidente, o fue la vacancia? Sí, doctor. Con esos momentos nosotros estábamos en la votación, ¿no? La cual fue ilegal, y como congresista, ¿no? Mis votos y mis palabras fueron por la recuperación de mi país. ¿Qué fue primero? Estaré ¿Qué presente fue primero? ¿La y daré la vacancia vida o la por ella. detención? Señor, Ya. ¿qué fue primero? No ha contestado. ¿La vacancia o la detención? ¿Qué fue primero? Desconozco. Señor, ¿Qué actividad usted se dedica en la actualidad? En la actualidad soy congresista de la República. Correcto. ¿En el año 2022 tenía dicha condición? Sí, así es. Correcto. El día 7 de diciembre del año 2022, ¿puede relatarnos y describir qué actividades usted realizó? Sí, bueno, desde un inicio, no, salgo de mi domicilio, me dirijo al Congreso de la República para la reunión correspondiente. En el transcurso, ¿no? Al llegar casi al Congreso, encontré un anillo de seguridad, ¿no? Que era lo normal, porque habían protestas, ¿no? Y en lo cual no me dejaron ingresar el carro, pero personalmente yo sí ingresé. Posteriormente llegué a la avenida en Tejonín, ¿no? Frente al Congreso, y encontré la puerta del Congreso que estaba cerrada, pero por orden interna. Y en la parte de afuera estábamos mi persona y varios trabajadores, me supongo, del Congreso, en la cual tampoco nos dejaron entrar y nos decían que esperemos a la orden que nos dé el policía. Ya. Tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, para precisar lo que acaba de expresar usted, ¿usted puede señalar a qué hora aproximadamente usted se dirigió al Congreso de la República? Aproximadamente entre las 9, a partir de las 9, no tengo hora exacta. Por eso, 9 aproximadamente. Sí, 9 de la mañana. 9 de la mañana. así es. Correcto. ¿A través de qué medio de transporte o algún tipo de movilidad usted se transportó? No, al Congreso ingresé a pie. Ingresó a pie, pero Sí. ¿usted fue a pie desde su domicilio? Objeción, señorita No. magistrada. Reformulo entonces, señorita abogada. ¿Usted a través de qué medio se transportó a la ciudad, al Congreso de la República, como mencionó? Objeción, ya lo dijo, señorita juez.
No, pero repetitiva. estoy precisando a través de qué medio, porque él está mencionando que primero fue y después señaló que fue a pie. Entonces quiero saber... Infundada la objeción, Sí. esta pregunta más Señorita juez, precisa. solicito por favor que el representante del Ministerio Público haga la construcción correcta de las preguntas. Si va a ser una pregunta compuesta de dos partes, entonces debería distribuir lo primero que pasó y después qué sucedió posteriormente. Está haciendo una pregunta donde está incluyendo prácticamente haciendo una la- A ver, respuesta. un momentito. Sí. Sí, Sí, siga. señorita juez. Para mí la pregunta es compuesta, señorita juez. Producto de ellos mantenemos la objeción. Muchísimas gracias. Correcto. Absolviendo la objeción, considero que es una aclaración, tomando en consideración que el testigo ha señalado que se transportó desde su domicilio al Congreso de la República a las 9 aproximadamente. Después señaló y dijo a pie. Entonces quiero saber si caminó a pie o en todo caso utilizó algún tipo de transporte para poder conducirse. Esa es la pregunta, tomando en consideración que eso contestó en su pregunta. Es ambigua, señorita juez. Por favor, Objeción. tiene que guardar un orden, señor abogado. Gracias. Disculpe, señorita juez. Bien. Infundadas las objeciones, la pregunta inicial en la cual el testigo depuso que estuvo acompañado de trabajadores en forma general. La pregunta es más precisa para que el testigo indique si hubieron otras personas. Formule la pregunta, infundada las objeciones. Correcto. ¿Usted se recuerda, en todo caso, que solamente ingresaron trabajadores al Congreso de la República? Objeción, señorita. Nosotros Objeción. vamos a ¿Se presentar una vez recuerda? más. Estoy diciendo, Señorita ¿usted se juez, recuerda? señorita juez, vamos a plantear nosotros el recurso de reposición en este caso. ¿Por qué? Porque es planteándonos en el artículo 415 del Código Procesal Penal, precisamente porque nos causa un agravio, señorita juez, de introducción de una pregunta que viene y no solamente introducido en datos y argumentativa y ambigua con respecto al hecho concreto, porque el señor fiscal dentro de su pregunta ingresa datos que el testigo debería de responder, no el señor fiscal. Está introduciendo un dato que prácticamente lo coloca al testigo en una situación de responder sí o no, o que él salga de esa pregunta respondiendo otro dato. Pero él debería hacer la pregunta clara, pregunta directa, porque la introducción del dato proviene del señor testigo, no viene del señor fiscal. ¿Qué otras personas ingresaron? Señorita juez, es una pregunta que prácticamente nos causa agravio, señorita juez. Ingresaron, o sea, está que lo coloca que él está viendo, que él observa, que él debe determinar y decir qué personas han ingresado. Señorita juez, frente a ello nosotros, ante el agravio realmente que nos causa, solicitamos que se declare fundado nuestra reposición. Se Gracias. corre traslado de la reposición. Consideramos que se debe declarar improcedente, en principio, porque no ha sido solicitado de manera oportuna, 1. 2, el mecanismo de la objeción no es el adecuado. 3, la pregunta es de naturaleza abierta y no existe ningún tipo de restricción, tomando en consideración la información señalada por el testigo. Señor fiscal, repítanos la pregunta, por favor. Bien, la pregunta fue si usted se recuerda que solo eran trabajadores del Congreso que les impidió el ingreso al Congreso de la República, Bien. porque solamente mencionó esa información. La pregunta, para entenderle, la pregunta es si recuerda que si hubieron trabajadores a quienes se les impidió el ingreso al Congreso. Exactamente, nada más. ¿Puede detallarnos las circunstancias en las cuales usted fue impedido para que ingrese al Congreso de la República en la fecha que usted señaló? Como le vuelvo a repetir, doctor, la orden que dijo la policía, hay orden interna. ¿Quién le manifestó lo que usted menciona en este momento? Le vuelvo a repetir, la policía. ¿Usted logró identificar al efectivo policial que le manifiesta lo que señala? No recuerdo. No.
Sí, en el mismo sentido de la defensa del presidente Pedro Castillo Terrones por parte de la defensa de Betsy Chávez. Se está saltando con garrocha el señor fiscal. Gracias. Tiene que utilizar los términos técnicos, señor abogado. Solicito en todo caso un poco de respeto para Sí, la no es la fiscalía, forma. tomando en consideración. Disculpe, señor fiscal, se está saltando usted de un momento a otro de una manera muy rápida y creo que he sido ya ahora sí más claro. Gracias. A ver, se le preguntó si se había comunicado con alguna persona, con algún colega. Dijo que no. Y que no, y el fiscal lo que ha dicho es que hay contradicción. Eso es lo que ha dicho. Vamos a revisar. ¿Queda usted? Muchas gracias, señora jefa de debate de esta sala. Y con el mayor respeto, bueno, yo voy tomando apunte de cada una de las intervenciones. A las 9:55 de la mañana, la pregunta concreta por parte de la Fiscalía fue: ¿usted al momento de tratar de ingresar al Congreso se comunicó con algún otro colega luego? Eso fue lo que preguntó concretamente. Entonces, como bien han explicado los abogados, en cada testigo, ¿no?, al igual que los que estamos investigados, hay momentos anteriores, concomitantes y posteriores. Entonces, el señor que está presente aquí como testigo es congresista de la República. Yo soy congresista de la República en suspensión. Entonces, sí sería importante que la Fiscalía tome eso en consideración al momento de hacer la pregunta anterior, concomitante o posterior, a fin de no inducir en error al señor testigo. Solamente eso, muchas gracias. Tomar en cuenta. La pregunta que ha formulado, ¿respecto a qué momento es? Correcto, muchas gracias. Fue después del ingreso al Congreso de la República. Después del ingreso al Congreso de la República. No antes. Señores jueces, sin ánimo de generar controversia, señores jueces, la defensa de Pedro Castillo, solicitamos que el señor fiscal, de acuerdo a lo que acaba de mencionar, que reformule su pregunta, señores jueces. Bien, vamos a resolver las objeciones. La defensa del señor Castillo Terrones ha formulado objeción a la pregunta, la defensa de la señorita Chávez Chino de igual manera y también la defensa del señor Lozada Morales. Señalan concretamente que la pregunta no guarda relación con la pregunta formulada por el fiscal no guarda relación con la pregunta y respuesta 17 de la declaración previa. Sí. La sala advierte lo siguiente. Es necesario que el testigo se le pregunten preguntas claras para que él pueda también brindar información de calidad. En el decurso de este contexto de preguntas, estamos en un escenario, aparentemente cuando él ha sido impedido de ingresar. Sin embargo, verificamos que la pregunta 17 y la respuesta tiene otro momento, tiene otro contexto, ¿no?, que el mismo fiscal ha corroborado y ha señalado que él está preguntando respecto después del ingreso, ¿no? Entonces, advertimos también que ya es la segunda ocasión que está cambiando la pregunta. Correcto. ¿Ya? En ese sentido, fundadas las objeciones con la recomendación a la Fiscalía. Correcto. En todo caso, reformulo la pregunta y luego de su ingreso al Congreso de la República, ¿usted se comunicó con alguna persona o un congresista? ¿Me puede repetir la pregunta, señor fiscal? Le repito con el mayor gusto. Luego de que usted señaló de que ingresó al Congreso de la República, ¿usted se comunicó telefónicamente con algún congresista u otra persona? Objetamos, señorita juez, sugestiva la pregunta, está introduciendo la palabra telefónicamente, tampoco nos La está reformulo en todo contextualizando. caso comunicación. A ver, fundada la objeción, reformule su pregunta.
Usted, señor testigo, luego del ingreso al Congreso de la República, ¿tuvo algún tipo de comunicación con alguna persona? Objeción, señorita juez. Hay que tener en cuenta el contexto que tiene que tener el testigo. No se le puede hacer preguntas tan amplias. Recuerde que él ingresaba 1 hora y se ha mantenido durante tantas horas, señorita juez. Por favor. Bien, fundada la objeción. Entonces, luego de su ingreso al Congreso de la República, ¿tuvo algún tipo de comunicación usted? Igualmente, señorita No, juez, es pero muy si es amplia la genérico, pregunta, señor. muy amplio el espectro de la comunicación. Son más de 5 horas, 6 horas que ha estado en el Congreso. Muy bien, doctor. Posterior, no. Sí. O sea, usted me indica no en el hemiciclo, fuera. No me entendió la pregunta, le explico. Le voy a contextualizar. Usted mencionó que estaba en las rejas, procede a ingresar al Congreso de la República. En esa circunstancia, en ese escenario, ¿tuvo algún tipo de comunicación? No, ninguna. Ninguna. En el interior, ninguna. ¿A qué se refiere con ningún tipo de comunicación? Porque cuando yo ingreso al Congreso, encontré que gran parte de los congresistas, sino la mayoría, estaban que asusaban o gritaban, ¿no? Entonces, yo paso de frente y me ubico en mi color. Ya. Posteriormente, al momento que termina, luego de la votación, sí me retiro. Se retira. Después de que se retira, posterior a ese retiro, ¿sostuvo algún tipo de comunicación con alguna otra persona? Luego que me retiro en el Jirón Junín, me encuentro con la congresista Betsy Chávez Chino. Correcto. ¿Cuál fue el contexto de ese encuentro? Solamente le dije, colega, ¿qué pasó? No, y ella me dijo tampoco que no sabía qué pasó. ¿Cómo? Perdón, No le entendí. ¿Qué pasó? Le dije, colega. Y ella No, dijo, que no sabía tampoco. ¿En qué contexto usted le dijo? ¿Por qué le mencionó esa expresión? ¿Puede explicar a la sala, por favor? Justamente por el suceso de la elección, de la votación que se llevó a cabo en el Congreso, porque estábamos sorprendidos, ¿Qué tipo de votación se verificó? ¿no? Sobre la vacancia. ¿De quién? Del presidente actual, el profesor Pedro Castillo Terrones. Correcto. Tenemos preguntas. Muy buenos días, señor testigo. Le habla la defensa Emanuel Lozada Morales. Buen día. Voy a hacerle algunas preguntas conforme lo que usted ha ido detallando en estos minutos. Usted ha señalado que aproximadamente a las 9 de la mañana es que se traslada de su domicilio al Congreso, ¿correcto? Así es. Y usted ha señalado que usted ingresa por el interior de Jirón Junín. Así es. Usted advirtió además al representante del Ministerio Público que habían 2 anillos de seguridad y que era lo normal por las protestas. Así es. ¿Cómo usted observó estas protestas en las inmediaciones del Congreso? ¿Puede detallarnos para poder entender el contexto? A ver, no fueron en las inmediaciones del Congreso, fueron en la parte posterior, ¿no? Y pues habían protestas que no se les podía entender. ¿Por qué? Porque habían de diferentes organizaciones, ¿no? Usted señaló además que sí pudo ingresar usted al Congreso como congresista. Sí, doctor. Luego de identificarse como congresista, ¿correcto? Sí, yo me identifiqué como congresista, ¿no? Ingresamos, casi la mayoría, o todos creo, ingresamos porque la reunión del Congreso creo en ese momento se adelantó todavía, ¿no? Usted señaló además que, ante la pregunta del fiscal, que la orden que dijo la policía fue que hay orden interna. ¿Es eso correcto? Hay orden interna, pero no era de la policía, orden interna del Congreso. ¿A qué se refiere con esto? ¿Puede explicarnos, por favor? Sí, en esos momentos yo vi a la congresista Mari Carmen Alba adentro y ella decía que no dejen ingresar, ¿no? Que hay una orden. ¿Y esta seguridad interna que usted señala corresponde al primer anillo de seguridad o al segundo anillo de seguridad? Es al último anillo de seguridad, al último, a los que están prácticamente adentro. O sea, no es un anillo prácticamente, ¿no? Habían pocos policías, no habían muchos, lo habitual. ¿Cómo usted pudo visualizar, o más bien, cómo estaban vestidos estos policías?
A ver, como miembro de las Fuerzas Armadas, ex miembro de las Fuerzas Armadas, sé identificar claramente cuál es la vestimenta de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, de la Marina, como de las Fuerzas Armadas. Color verde. Y en ese momento... ustedes- Normal, estaba normal. Si usted me pregunta que portaban armamentos, no lo he visto con armamentos. ¿Eran policías antimotines? ¿Usted los pudo identificar? No, en ese momento no habían policías antimotines. ¿Estaban con escudo? No he visto como escrito cuando le pregunto en el último anillo. No había. Ok, ahora vamos a referirnos sobre la orden que ha señalado la Fiscalía en sus preguntas. ¿Le preguntó usted a alguna autoridad en referencia a de quién provenía esta orden interna que usted señala? Mire, en esos momentos la policía nos comunicó que había una orden interna, pero yo lo vi directamente a la congresista Mari Carmen Alba, ¿no? Y que en una de sus palabras dijo que no dejen ingresar, a lo que pude escuchar, ¿no? La cual un poquito nos retuvimos, ¿no? Nos retuvimos, el policía nos dijo con sus respectivas identificaciones. ¿Usted pudo corroborar esta información? ¿De quién provenía? ¿Pudo conversar con Mari Carmen Alba? No conversó con ella, disculpe. Como congresista de la República, ¿usted conoce a la congresista Marta Moyano? De vista, prácticamente. En ese momento era vicepresidenta del Congreso, ¿correcto? Así es. Ese día 7 de diciembre del año 2022, ¿usted conversó con la congresista Marta Moyano? De ninguna manera. Y es más, no transo preguntas ni converso con la señora. Señorita magistrada, de conformidad al numeral 8 del 378 del Código Procesal Penal y con fines de evitar objeciones, vamos a realizar la siguiente pregunta. Señor testigo, la ciudadana congresista Marta Lupe Moyano se ha encontrado en este juicio a declarar en sesiones anteriores, no sé si. ¿Tiene usted conocimiento que esta persona es quien dio la orden y literalmente vamos a citarlo, a que el personal de seguridad que no era policía, de cerrar las puertas del Congreso y de no dejar entrar a nadie al Congreso por seguridad de los congresistas y de personal que se encontraba dentro de las instalaciones del Congreso? Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro. La congresista Marta Moyano, usted ha señalado que ese día no tuvo comunicación alguna con ella. Ahora yo le pregunto, la congresista Marta Moyano, con la introducción de que ella ha venido a este juicio a declarar que ella habría dado la orden de cerrar las puertas del Congreso y señaló al personal de seguridad que no era policía, es lo que señaló literalmente la congresista, que no era policía y dio la orden de cerrar las puertas del Congreso por seguridad de los congresistas y del personal que estaba dentro del Congreso. ¿Usted tuvo conocimiento de esa orden que habría dado? Objeción, señora jueza suprema. Está introduciendo, es argumentativa la pregunta, porque el testigo no puede declarar sobre algo que no ha observado. El testigo ha señalado que no ha tenido ningún contacto con la congresista Moyano, en mérito a que podía proporcionar una información en relación a una conducta de una tercera persona. Respondo a la objeción, señorita magistrada. El numeral 8 del 378 del Código Procesal Penal establece que durante el contrainterrogatorio, porque esto no es un interrogatorio directo, sino un contra, las partes pueden confrontar justamente la introducción de versiones que hayan dado, en este caso, otro testigo. La congresista Marta Moyano está en calidad de testigo en este juicio. Por lo tanto, esta confrontación de versiones está permitida y conforme la base legal que hemos detallado, incluso antes de poder formular la pregunta. Y el testigo, además, ya ha brindado la información, por lo cual también es extemporánea la objeción. Sí. Infundada la objeción, el 3788 señala textualmente, durante contrainterrogatorio, como en este caso, las partes pueden confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. La testigo Marta Moyano ha declarado en el juicio. ¿Sí puede responder el señor testigo? La pregunta, por favor. ¿Tuvo conocimiento usted que la congresista Marta Moyano habría dado la orden de cerrar las puertas del Congreso? Desconozco. Muy bien. Ella dijo además que llama al jefe de seguridad de las instalaciones del Congreso. ¿Usted conoce al jefe de seguridad de las instalaciones del Congreso? No lo conozco. ¿Usted conoce a Cintia Chicoma Castro, quien era jefe del Departamento de Seguridad? No lo conozco, doctor.
¿Usted tuvo conocimiento del impedimento del ingreso a congresistas durante la votación de la vacancia del 7 de diciembre del año 2022? No, porque posteriormente que se aperturó la puerta, todos los congresistas ingresaron, normal, a la votación. ¿La votación se llevó con normalidad? Sí, con normalidad. Eso es todo, señorita magistrada. Gracias. La defensa del señor Venero Mellado. Señorita directora de debates, disculpe, antes de empezar, tenemos el aire acondicionado, no sé si será solo la doctora Betsy Chávez o yo, pero está muy fuerte, no sé si podrían tal vez bajarlo un poco, gracias. Por favor, si le pueden bajar. Disculpe, pero es un... Disminuir el frío. Yo estoy temblando. Bueno, gracias. Bien. ¿Cómo está, señor Hamlet, señor congresista? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hemos venido escuchándolo. Usted está claro que usted ha sido propuesto, ¿no?, por la narrativa del Ministerio Público en cuanto le debería servir al Ministerio Público para sus teorías. Señor abogado, introduzca lo que va a ser objeto de su pregunta. Sí, por supuesto, pero no me miren tanto. Bueno, a ver, señor congresista Hamlet, quisiéramos que trate de recordar y sea lo más preciso posible. Usted ha narrado acá en el plenario que usted estuvo a pie, que fue caminando por Girón Junín, después de la votación de la ilegal vacancia contra el presidente constitucional Pedro Castillo. ¿Esto es verdad? Así es. Correcto. En ese trayecto, congresista Hamlet, usted también ha dicho que se encuentra con la ex premier y congresista hoy suspendida, Betsy Chávez Chino, en horas de la tarde. Esto fue el mismo 7, estamos hablando del mismo 7 de diciembre, ¿verdad? Así es, doctor. Perfecto, vamos dos. Bueno, creo que tampoco debe ser difícil. ¿Usted recuerda cuántas vacancias soportó el presidente Pedro? Objeción impertinente, señor magistrado. Objeción impertinente. ¿Aló? ¿La objeción? ¿Aló? No, no es impertinente. Se ha referido el testigo de lo que ocurrió el día 7 de diciembre del 2022 en cuanto a la moción de vacancia. Es decir, es importante también saber, y que lo diga el mismo testigo, si recuerda cuántas mociones hubo contra el presidente constitucional. Bueno, fueron 3. Bien, infundada la objeción, esa pregunta ha sido permitida anteriormente. Vamos a ser flexibles en esta ocasión, pero centre a lo que es pertinente el testigo. De acuerdo, ¿puede contestar, señor Hamlet, por favor? Y no le dé la respuesta al testigo tampoco, señor abogado. Sí, ¿puede contestar? Sí. Ya. Sí, claro, recuerdo las vacancias, que fueron 3, pero antes de eso también, ¿no?, hubo censura de los ministros, y que fue el desastre para nuestro país, y qué lamentable en esos momentos. Pues Sí, en ese la momento... pregunta y mi- respuesta, Perdón, pregunta y doctora. respuesta. Le Perdón. preguntaron cuántas veces. Sí, Dijo ya le 3. dije 3. Bien. Ya. Siguiente pregunta. Sí, señor congresista Hamlet, usted como congresista nos podría decir si se siguió el trámite reglamentario, ¿no?, del Congreso para esta vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Objeción impertinente también, señor magistrado. Estamos en la misma línea, señorita directora de debates, que usted mismo nos ha dado, bueno, más que la licencia, nos está soportando este tipo de preguntas porque sí tienen que ver y sí se han hablado. Bien, en la línea que hemos resuelto, pero con la recomendación al abogado, vamos a permitir esta pregunta, infundada la objeción. Se trata de un congresista y el escenario es el Congreso. A ver, pregúntele y responda. Sí, señor para saber, congresista Hamlet, si usted sabe si se siguió el trámite reglamentario para la injusta vacancia del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. No,
Señorita Jueza Suprema, sin ánimos de cuestionar la defensa técnica, consideramos que las preguntas deben ser sin el calificativo de que si es justo o es injusto. Consideramos que la pregunta debe ser de manera ecuánime, sin hacer calificativos. Sí, la recomendación al abogado. La pregunta tiene que ser objetiva. Es tal cual, objetiva. ¿no? Está bien, le quito el adjetivo. No de calificativos o apreciaciones. Está bien, vuelvo a preguntar A ver, entonces, pregúntele. si usted sabe, congresista Hamlet, si el Congreso siguió el trámite reglamentario en la vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. No siguió. los trámites Gracias. correspondientes. Una última pregunta. También le pido que trate de recordar, congresista Hamlet, ¿qué ocurre primero? Usted estuvo ahí en el Congreso, es histórico, como dice incluso la Fiscalía, 7 de diciembre de 2022. ¿Qué ocurrió primero? ¿La ilegal detención del presidente constitucional o la ilegal vacancia? Objeción, señora juez. Bueno, le quito lo ilegal. ¿La detención Sí, o detención la vacancia? ilegal. Está dando calificativos nuevamente. Quito el calificativo. Quito el calificativo. Señor Y pido abogado. las disculpas del Y caso. es reiterativo, señora Bien, jueza suprema. se le exhorta por última vez, no de calificativos. De acuerdo. ¿Qué fue primero, congresista Hamlet? Trate de recordar, por favor. ¿Fue la detención del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, al cual usted ha dicho que es actual presidente, o fue la vacancia? Sí, doctor. Con esos momentos nosotros estábamos en la votación, ¿no? La cual fue ilegal, y como congresista, ¿no? Mis votos y mis palabras fueron por la recuperación de mi país. ¿Qué fue primero? Estaré ¿Qué fue presente primero? ¿La y daré la vacancia vida o la por ella. detención? Señor, Ya. ¿qué fue primero? No ha contestado. ¿La vacancia o la detención? ¿Qué fue primero? Desconozco. Bien. Eso es todo, gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Sí, señor testigo, tengo buenos días. ¿Cómo está? Buenos Para días. precisar algunas cositas, ¿sí? Usted indicó que ese día llegó en su vehículo y se estacionó a 2 cuadras, ¿correcto? Por Abancayo, usted dijo, ¿cierto? Sí, 2 o 3 cuadras. 2 o 3 cuadras. Luego usted caminó hacia el Congreso, ¿cierto? Así es. Y luego habían policías que estaban formando lo que usted ha llamado un anillo de seguridad. ¿Es No yo, correcto eso? las personas, los que me han antecedido. Ok. ¿Qué se entiende por un anillo de seguridad? Justamente, el anillo de seguridad es aquella que forman los policías para dar la seguridad pertinente a las personas, o en este caso al Congreso. Bien. Mencionó también usted respecto a eso que no eran muchos policías que formaban ese anillo. Sí, ¿cierto? no era mucho. ¿Cuántos eran más o menos? No le puedo dar exacta. 10. No le 15. puedo dar la respuesta. Ok. La Procuraduría le preguntó respecto al procedimiento de su ingreso, si era o no habitual, y por ahí hubo una objeción, pero usted luego respondió que tuvo un ingreso regular al Congreso. Así es. Regular al Congreso se refiere a un ingreso típico, normal, ¿correcto? Habitual. Habitual. Lo regular es que Habitual. a veces siempre hay un procedimiento. Ok. Usted también mencionó que cuando usted intentó ingresar, cuando llegó, un policía le dijo no se puede ingresar por órdenes internas, ¿cierto? Así es. No un policía. Habían varios. Varios Decían, policías. o había 2 o 3. Que le Pero dijeron a usted no se puede que hay ingresar orden interna. por orden interna. Así Usted es. no pudo reconocer qué policía es. No los puedo reconocer porque son muchos. Tampoco tiene el nombre del policía. Tampoco. ¿Cierto? Y luego de 5 o 10 minutos usted sí pudo ingresar. Algo por ahí calculo el tiempo. Ok. Ningún policía contra usted ejerció violencia a efecto de que usted no ingrese, ¿correcto? De ninguna manera. Ningún policía usted lo amenazó, De ninguna manera. tampoco le sacó un arma o le mostró un arma, ¿correcto? No, no de ninguna manera. Y luego de los 5 o 10 minutos, según su respuesta, usted pudo ingresar al Congreso, ¿cierto? Así es. Ok, muchas gracias. He terminado, señora juez. Bien, gracias. La defensa del señor Castillo. Muchísimas gracias. Señor testigo, voy a hacer unas preguntas de precisión, dado que ya los colegas han hecho todas las preguntas. Para que me quede claro, por favor, solamente de precisión. Señor testigo, dice que usted llegó a las 9 de la mañana con su auto A al partir de primer las anillo, ¿correcto? Así es. Dígame sí o no, nada más la Ya, respuesta. ¿ya? así es. Y usted ha manifestado que en ese primer anillo el único que no se permitió el ingreso fue al auto. Así es. ¿Su persona se identificó en ese primer anillo?
Sí, me identifiqué. Y después de dejar el auto por el primer anillo, usted pudo ingresar posteriormente. Tranquilo, con normalidad. Es decir, al momento de identificarse, a usted no se le impidió el ingreso. No se me impidió, ni hubo resistencia. Cuando usted ingresó caminando posteriormente, dice, dejó su auto, ¿cierto? Así es. Y cuando usted ingresa caminando, ¿cuántos minutos le duró más o menos para llegar al Congreso de la República? Unos 2 minutos, 2 a 3 minutos. Cuando usted estuvo en el Congreso de la República, ¿por qué motivo era que usted iba al Congreso de la República? Justamente había terminado la semana de representación. En ese momento ustedes todavía solamente tenían conocimiento que a las 3 de la tarde había una vacancia, ¿cierto? Cierto. Y que esta vacancia era precisamente, ¿por qué motivo? No, había una reunión, pero no nos dijeron por la vacancia. No, se había fijado que a las 3 de la tarde el señor presidente iba a tener que presentarse a su Tener que presentarse, sí, a responder, pero no por la vacancia. Ya, correcto. Entonces, posteriormente, usted, estando en el Congreso de la República, díganos, ¿fue allí donde usted se enteró del mensaje presidencial? No recuerdo muy bien, pero al momento de salir de mi domicilio, como le digo, o en el carro, eso fue antes, no después. El mensaje en el trayecto de mi domicilio al hemiciclo. No le entiendo mucho. ¿Usted salió del Congreso de la República antes del mensaje presidencial? O por favor, detálleme esa parte, por favor. Disculpe, doctor. Claro. ¿El mensaje presidencial se refiere antes o después? Porque el mensaje presidencial, después le voy a decir, yo me entero en el carro. Se me está refiriendo a eso del golpe, ¿no? ¿Qué está diciendo usted? No, del mensaje presidencial. Ya, por eso le estoy diciendo. Yo me entero en el carro, y fue rápido. Y fue sorpresa, como le digo, doctor. En el carro, camino al Congreso. Así es. Usted me ha mencionado primero que usted llegó al Congreso a las 9 de la mañana. A partir de las 9, doctor. Ya, y usted dejó su auto en Abancay. En Abancay, sí. Y posteriormente usted ingresó al Congreso en 2 minutos después. 2 a 3 minutos después. Ya, y ingresé los anillos. Ingresó los anillos. Ya. Y usted estando en el Congreso de la República dentro, ¿qué más hizo? Porque nos está mencionando ahora que posteriormente estuvo en un auto y en un carro estuvo escuchando. ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor, esa parte. A ver. Primeramente, doctor, ya le dije el mensaje presidencial, lo escuché en trayecto. Luego, un momento, por favor. Yo el mensaje presidencial, disculpen, no escuché el mensaje presidencial, sinceramente. No lo escuchó. Le comentaron. Claro, me comentaron. ¿Terceras personas o alguien específico? Terceras personas. ¿Dónde usted se encontraba en ese momento? Fuera del Congreso. Ya, al estar usted fuera del Congreso de la República, ¿me dice a los exteriores o estaba en Los otro? exteriores. Exteriores del Congreso de la República. Dígame, en ese momento, cuando usted está en los exteriores del Congreso de la República, ¿usted pudo apreciar algún acto violento o amenazas contra las personas o contra las personas que estaban por ahí transitando? De ninguna manera. ¿Cómo circulaba todo? ¿Cómo sucedía todo después? Normal, porque las vías estaban abiertas después que terminó sí. Ya, díganos, ¿usted posteriormente fue citado para alguna... Después del mensaje presidencial, ¿usted fue citado al Congreso de la República para presentarse por un pedido de vacancia? No conocíamos esa reunión de ese día, sinceramente. Ya, usted no lo conocía, pero posterior al mensaje presidencial, díganos si usted fue citado para participar de una solicitud de nueva vacancia al presidente de la República. A ver, en esa circunstancia nosotros nos enteramos en el Congreso, ¿me entiende? Adentro y fue de manera anticipada, porque la reunión era a las 3, y la reunión en ese momento se llegó a la 1, desesperadamente creo. Ya, díganos, en esa reunión, ¿qué fue lo que le comentaron a ustedes? ¿Qué noticia a usted le mencionaron para participar de esa nueva vacancia? Yo prácticamente no me comentaron, yo ingresé directamente a mi curul. Sí escuché que los congresistas estaban conversando, ¿no? Y como congresista fiel y leal a la democracia, ¿no? A la democracia. Ya, a lo que ha elegido mi país, yo me fui directamente a mi curul. Ya, correctamente. Usted fue a su curul, usted ya se enteró que iban a pedir una nueva vacancia. Díganos, usted estuvo dentro del Congreso de la República, nos dice, ¿no? Sí. Su curul, correcto. En ese momento que se debatía la vacancia, quiero que se ponga en contexto, cuando ya ustedes se presentaron, ¿cuántos congresistas aproximadamente dentro del Congreso? No recuerdo, pero habían varios, pero el número, ¿no? El número y que sean de manera presencial y virtual estaban. ¿Quién tomó la palabra? ¿Quién tomó la primera palabra para la vacancia? ¿Recuerda?
¿Quién tomó la primera palabra para la vacancia o la no vacancia? La vacancia presidencial. ¿Quién tomó la palabra en ese momento? Hay un comité, hay una presidencia, hay superiores que están allí, quienes El deciden señor- llevar a cabo la vacancia. ¿Quién tomó El la palabra? presidente de la ¿Recuerda? mesa directiva. El presidente de la mesa directiva. ¿Quién más tomó la palabra? Solamente el presidente, recuerdo. Ya. Y él mencionó que iba a iniciarse el proceso de vacancia del presidente de la República, ¿correcto? Así es. Ya. Y en ese momento, ¿usted pudo observar si el presidente de la República estaba dentro del Congreso de la República? No, yo estaba dentro, no podía observar. Díganos, ¿usted pudo observar si dentro del Congreso de la República se había presentado algún abogado defensor que iba a ejercer la defensa de vacancia del señor presidente de la República? Desconozco. ¿Se les mencionó a ustedes si había un abogado defensor en ese momento? Le vuelvo a decir, desconozco. Ya, entonces, cuando se llevó a cabo el proceso de vacancia, entonces, díganos, ¿con cuántos votos se llevó a cabo? ¿Recuerda usted? La vacancia fue ilegal. Son 101 votos que se llevó a cabo. Ya, usted estaba dentro del Congreso de la República. Dígame, ¿usted tomó conocimiento de la detención del presidente de la República o se enteró posteriormente? Posteriormente me enteré. Entonces, más o menos, una vez debatida la vacancia, usted toma conocimiento. Sí. Usted no tomó, entonces, posteriormente, cuando usted toma conocimiento de la detención del presidente de la República, ¿qué hora más o menos fue? ¿Recuerda la hora? Desconozco, no recuerdo. Ya. ¿Cuánto tiempo había pasado ya del proceso de vacancia? Le digo, desconozco. Ya. Entonces, cuando usted toma conocimiento de la detención, ¿usted tomó conocimiento ese mismo día o otro día? Ese mismo día. Ese mismo día. ¿Usted le comentaron le pregunto, como comentaron terceras personas, en qué momento se detuvo al presidente de la República? Me comentaron ¿Qué le comentaron? que lo habían detenido. Y hasta Y- donde yo conozco era ilegal e Ya. inconstitucional. Pero esa detención fue a qué, ¿le comentaron la hora o si más o menos en qué momento fue? No me comentaron. No le comentaron, correcto. Díganos, cuando dan la orden de no ingreso al Congreso de la República, dice usted que... He dicho a mi persona, no a los demás congresistas. No, claro, cuando a su persona, cuando le dan es una orden y usted menciona Así que es. vio a la congresista María Alba. Sí, adentro. ¿Correcto? ¿Usted confirma entonces que esa orden venía de la congresista María Alba? Desconozco, solamente como le dije, lo escuché, que dijo, no dejen. Escuchó, correcto. ¿Y usted posteriormente tomó conocimiento quién dio la orden? Desconozco. Bueno, díganos, según el proceso de vacancia, ¿usted tiene conocimiento del reglamento del Congreso de la República, cómo se lleva a cabo? Así es. Ya, ¿nos puede narrar, por favor, cómo se lleva a cabo ese proceso de vacancia? ¿Nos puede detallar con sus palabras? No queremos que usted no diga la ley. Usted es el congresista, usted No lo conoce. conozco. Objeción, señor, No lo puedo. señorita jueza No recuerdo suprema, ahorita. no No, es... correcto. Ya. Ya, correcto. Entonces, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. Gracias.